A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Bueno, hoy es jueves y estamos en la sección Mis relaciones, mis bendiciones. Las acciones de cada día determinan mi felicidad. A continuación, la sección Mis relaciones, mis bendiciones. Con el tema, la presión social. Vamos a ver qué es la presión social, por qué nos afecta a tanto, ¿verdad? A nosotros, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, y sobre todo qué consecuencias tiene y qué podemos hacer para no caer, ¿sí?, en una presión social. Yo estoy en la Ciudad de México, como te platicaba, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de producción que hace posible que estemos aquí, ¿verdad? Tú y yo platicando, conviviendo, reflexionando, porque a veces a nosotros nos toca estar frente a las cámaras, pero hay un gran equipo que está atrás y que no se ve y hace posible que aquí estemos. La presión social. ¿Qué podemos hacer nosotros a esto? Y vamos a empezar, ¿verdad?, con un cuento que seguramente has escuchado, pero que se aplica perfectamente al día de hoy. Cuenta una historia que existía un rey vanidoso, al que unos sastres lo convencieron de hacerle un traje invisible para su desfile. Le decían que las telas eran mágicas y que solo los inteligentes podrían verlas. Cuando supuestamente estaba acabado el traje, ni el rey ni sus consejeros podían verlo. Pero no queriendo verse como tontos, comenzaron a aparentar que sí lo veían, pero comentando que era un traje magnífico. Ante esto, todo aquel a quien se le pedía su opinión aparentaba verlo para recibir la aprobación de los demás y evitar ser juzgado como un tonto. Finalmente llegó el día del desfile. El rey le pagó a los sastres una gran cantidad de dinero y estos se retiraron felices. El rey se puso su traje invisible y comenzó a desfilar por el pueblo, hasta que de repente una niña inocente exclamó: «¡Está desnudo! ¿Cómo es que no se da cuenta?». Y en ese momento el rey se avergonzó y se dio cuenta del gran engaño en el que habían caído. Esta historia, que seguramente ya la habías escuchado, nos deja un sabio mensaje sobre cómo muchas veces se le da, ¿sí?, demasiada importancia a lo que los demás opinen, que hasta se acaba por traicionar a uno mismo. El rey se daba cuenta, fíjate, que no veía ese traje. ¿Pero qué le pasó? No, por vanidad y por respeto humano no se atrevía a decirlo. No fuera que le dijeran que era un tonto, y por eso prefería aparentar. Pero ojo, no nada más fue el rey. Los demás, influenciados por lo que el rey decía y por inseguridad, tampoco se atrevían a decir la verdad. A veces hasta dudaban de sí mismos, llegando a creer que a lo mejor el traje sí existía y que ellos no eran lo suficientemente inteligentes para verlos. Y así acabaron quedando todos en ridículos hasta que una sencilla, inocente y auténtica niña los puso en evidencia. A ver, yo quiero que tú pienses, ¿cuántas veces esta situación se reproduce una y otra vez en nuestra sociedad? ¿Cuántas veces actuamos, tú, por respeto humano? Actuamos según el qué dirán. ¿Cuántas veces desconfías de ti misma o de ti mismo y te dejas llevar por la opinión pública y sobre todo por la presión social? ¿Cuántas veces olvidas el valor a ti mismo y buscas incansablemente la aprobación social, sobre todo en lo material? Y por lo mismo, ¿cuántas veces se actúa con falta de autenticidad, soberbia y vanidad? Entonces, ¿cómo podemos definir nuestro tema del día de hoy? Es decir, la presión social. ¿Cómo es? Es esa fuerza
que fluye en el comportamiento libre de las personas, empujándolas a actuar de una u otra manera. La presión social surge cuando una persona le concede un peso desordenado, ¿sí?, a la opinión pública. Es decir, cuando se le da importancia de más a lo que la sociedad opina, a sus normas, a sus costumbres, a sus modas también, hasta el punto en que la concordancia con la sociedad y su aprobación se vuelve, eso sí, lo más importante en la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Yo sé que a todos te importa la opinión de los demás, te importa qué van a decir, te importa cómo te veas. Pero ojo, una cosa es que te importe y otra es que guíes tu vida según el que dirán. Y entonces la presión social acaba por guiar y empujar la conducta de esas personas hasta el punto, fíjate lo grave que es, que pierden su autonomía y su libertad y se esclavizan a la opinión social. Entonces, la presión social representa una jerarquía muy desordenada, ¿sí?, de valores en el individuo. No nada más es que estoy haciendo yo lo que los demás opinen o digan, sino estoy yendo en contra de mis propios valores. Es cierto que las normas sociales y la aceptación, decíamos, son importantes. Aparte, por naturaleza tenemos ese deseo, ¿no?, de reconocimiento. Pero también, ¿sí?, y más importante, es la integridad personal, la autenticidad y sobre todo la concordancia con una verdad objetiva. ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia ahí me tengo que dirigir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro valor principal, no basarlo en un valor externo, en bienes materiales, en cómo nos vemos, y porque ¿sabes qué? A fin de cuentas, y eso lo vamos a ver el día de hoy, todo esto nos causa un estrés, una ansiedad tremenda y sobre todo un vacío existencial. Cuando alguien guía su actuar de acuerdo a lo que la sociedad hace y aprueba, pierde su objetividad moral. Su comportamiento se basa nada más en la opinión de los demás, ¿sí? Y lo cual, lo más grave, es que esa opinión va cambiando según el grupo de personas con las que estés. Si estás con personas, ¿verdad?, que son muy religiosas, entonces yo soy muy religiosa. Si estás con personas que les interesa mucho la familia, entonces sí. Pero si estás con personas que no apoyan tanto, ¿sí?, la parte espiritual o la parte familiar, bueno, no importa, ¿sí?, así somos. Entonces cambiamos nuestra opinión y también, ¿sí?, nuestra forma de ser según con quién estemos. Entonces, en una cultura en donde el verdadero valor de la persona está devaluado o simplemente se desconoce, es cuando empiezan a surgir estas inseguridades y empieza a darse un vacío existencial, que lo vemos ahora, ¿sí? ¿Cuántas personas, jóvenes, adultos, están en búsqueda de algo? ¿Por qué? Porque se sienten vacías. Entonces, este tema, ¿sí?, de la presión social es sumamente importante y se presenta a todos los niveles. Yo he visto a muchas familias que caen en eso, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. He visto también empresas, ¿sí?, trabajos que caen en esto, amistades que caen en esto y, sobre todo, tenemos que analizar qué nos está pasando. ¿Para qué? Para corregirlo. ¿Cuáles vendrían siendo algunas manifestaciones, ¿sí?, y consecuencias? Voy a mencionarte nada más rápidamente y ahorita que regresemos vamos a ir entrando más. La presión social se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? La falta de autenticidad, por ejemplo, el consumismo, el relativismo, el materialismo, el racismo, ¿sí?, y la discriminación son algunas de estas manifestaciones. Es decir, vales por lo que tienes, tú nada más valoras a las personas que tienen tu misma raza, estoy constantemente consumiendo bienes para sentirme seguro, ¿sí?, y discrimino a las demás personas. Estas son manifestaciones de lo que la presión social puede ejercer en nosotros. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.